palmas, por favor. Somos libres, aleluya. Somos libres, Una generación que canta tu gracia. tú eres. Aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Y somos libres, una generación que tú eres aquel, el que nos movemos. Hay un fuego, aleluya. Hay un fuego que arde en el corazón. Y somos libres, tuya es la gloria. Yo quiero que hagamos, aleluya. Resucitaste con poder, aleluya. Dice, resucitaste con poder, caminaremos y nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos. Aleluya. Y somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel, el que nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón. Somos libres. Tuya es la gloria. Un aplauso a Cristo, aleluya, por ese sacrificio, aleluya, tan grande. Y por más que cueste, me ha gustado mucho este versículo. He aprendido a vivir en lo alto, en lo bajo, aleluya. Y como quiera que me ponga, voy a disfrutar. Me sanaste y me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas de este mundo. Pero confiéselo con ánimo, aleluya. Tu cruz fue remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión, Dios, y cantaremos de tu gran amor, pues tu misericordia. Y cantaremos de tu gran amor, De tu misericordia, Señor. y te damos gloria. A ti te adoraremos, en ti proclamaremos que tú eres que tú eres Y es difícil entender cuánto me diste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cuánto me diste tú por mí,
recibe adoración. Gracias, Dios. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Es tan bello saber, y nadie me apartará. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero. Y mi respuesta es adorar. Y mi respuesta es adorar. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, Señor, si tu gracia es un mar, yo sumerjo mis pensamientos en ti. Señor, hecho a tus pies, hecho a la mente de Cristo, y sea sometida allí mis preocupaciones, mis angustias, mis ansiedades, mi depresión. Señor, que tú eres quien limpia, quien restaura, quien renueva. Señor, esta unificación del cuerpo es una vitamina que nos permite decir: no importa lo que podamos enfrentar, Dios me ama. Dios tiene cuidado de mí. Yo soy porción de Él y Él me pertenece a mí. Señor, por cosas como esta podemos decir que tú eres fiel, no importa lo que pase. Fortalece al que tenga el alma cansada. Trae libertad a aquel que tenga sus pensamientos cautivos en el mal. Señor, y que la luz de tu espíritu pueda traer una vida renovada, pensamientos que puedan ir continuamente hacia lo justo, hacia todo lo verdadero, hacia todo lo bueno, hacia todo aquello que produzca descanso en nuestro ser. Padre eterno, no hay tiempo para que el lamento persista en nosotros cuando pensamos en tu amor. Tú nos amas, Padre. Fortalece el alma que esté cansada. Fortalece, Señor. Padre eterno, en ti podemos decir que si estoy débil, en ti soy fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres quien enjuga nuestras lágrimas, quien limpia nuestros ojos, que nos permite ver con claridad. Ponemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, descansamos en ti, Padre. Descansamos en ti, Señor. Oh, tú me amas, tú me amas. Gracias, Padre.
iglesia en su mar, Señor, yo sumerjo mi vida, mis pensamientos y todo lo que soy a ti. Tú tienes cuidado de mi vida. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón se llena de gozo. No hay tiempo para que el lamento reine o tome gobierno sobre mi vida. A mí me gobierna la mente de Cristo. Señor, tú me amaste con amor eterno y me seguirás amando porque estoy posicionado en Cristo, donde la muerte, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Oramos para que la iglesia sea fortalecida en la verdad que es Cristo, para que la iglesia pueda descansar y en vez de ser unos que caminen con lamento, sean aquellos que se levanten y sean luz. Que en este mundo tóxico seamos personas con vitamina que impartan la vida del Señor. Señor, gracias por tu amor. Gracias. Así mismo de pie. Vamos a las escrituras vamos a las escrituras de una vez. Vamos al libro de Mateo capítulo 6. Libro de Mateo capítulo 6. Le damos un fuerte saludo a todas las personas que desde el internet se conectan y están presentes dándole seguimiento a nuestras transmisiones. Les saludamos desde aquí, desde cualquier parte que nos esté viendo, sea local, sea otra provincia. En algunos casos también tenemos personas que desde otro país siempre se conectan. Saludamos en gran manera a aquellas personas que dicen siempre presente. Amén. Denle un aplauso a esa gente que se oye. Vamos a buscar en las escrituras, en el libro de Mateo capítulo 6. Nosotros empezamos la semana pasada un nuevo tema, luego de que el trimestre cerró. ¿Cuál es el tema nuevo que vamos a hablar ese trimestre? ¿Cuál es el tema nuevo? La oración. La oración. Mateo capítulo 6. ¿Lo tenemos en pantalla? Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo 6, capítulo 9. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Leemos: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por las escrituras, la cual tú nos has dejado para en ella producir la dirección correcta que nosotros tenemos que caminar. Gracias porque ellas ilustran el camino que tenemos que nosotros transitar. Gracias a que por medio de este camino nosotros podemos llegar a un destino seguro, la cual conocemos y reconocemos que es la voluntad tuya, la cual es agradable y perfecta. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden sentarse. Miren, señores, yo creo que este tema que nosotros hemos decidido trazar este trimestre es uno de los temas más complejos que nosotros como iglesia nos va a tocar y nos está tocando en algunos casos definir y en otros casos redefinir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la oración es uno de los temas que entra dentro del grupo donde todo el mundo cree que sabe cómo hacerlo. A cualquier persona tú le preguntas cómo orar, qué orar, y todo el mundo entiende que sabe cómo hacerlo. Y todo el mundo entiende que te puede dar un curso de cómo hacer oraciones efectivas. A cualquier persona tú lo detienes de la congregación, aunque no sea de la congregación, y tú le preguntas, ¿tú sabes orar? Te dice, oh, claro. ¿Y cómo se ora? Mira, tú haces esto, esto y esto y esto. Y esto, sin darnos cuenta, nos introduce en un error. ¿Por qué? Porque nadie que cree que entiende algo va a tener necesidad de investigarlo.
Por lo regular, cuando tú reconoces que no entiendes algo, a partir de ahí, tú comienzas a decir, bueno, yo no sé, déjame investigar. Esto ha llevado que muchos de nosotros, creyendo que tenemos conciencia de los conceptos claros, entonces tenemos gente que está orando, pero quizás no está orando de manera correcta. ¿Por qué? Porque así mismo como mucha gente ha asumido que sabe qué es la oración, esto ha producido un segundo sentimiento. ¿Y cuál es el segundo sentimiento? Que estas personas que tienden a definir cómo se ora o qué debe orarse, saben cómo hacerlo, lo que ninguno nos garantiza tener un resultado en lo que hacemos. Por eso esto ha producido que nosotros, sin darnos cuenta, hemos tranquilizado nuestra conciencia y nos hemos acostumbrado a orar, pero también, sin darnos cuenta, nos hemos acostumbrado a orar y a no recibir la respuesta. Y ante esa falta de respuesta, si usted se puede analizar, nosotros hemos creado diferentes tipos de argumentos. ¿Argumentos como cuáles? Argumentos como, mira, lo que pasa es que no era el tiempo de Dios. Primer argumento. Segundo argumento, lo que pasa era que tú no tenías suficiente fe. Tercer argumento, lo que pasa es que tú no oraste lo suficiente. Cuarto argumento, lo que pasa es que a esta oración le faltaba algo. Quinto argumento, lo que pasa es que tú no tenías la autoridad para pedir lo que tú estás demandando a Dios. Sexto argumento, lo que pasa es que la persona que tenía que pedirlo tenía que ser una persona de más cosas. Séptimo argumento, lo que pasa es que necesitaba tener más personas orando. Al final, la lista puede ser interminable de la oración, pero todas solo logran un objetivo, y es tranquilizar nuestra conciencia, pero no llevarnos a un concepto claro acerca de la oración. Y miren, cuando nosotros vamos a hablar de este tema de la oración, a mí me llega una imagen a la mente. Y esta imagen es como cuando tú vas a construir en un terreno. Y el terreno tú ves que 400 metros, por poner un número, un ejemplo hipotético. Y tú sabes que tú quieres construir un edificio. Lo primero que tú haces con el edificio, cuando vas al lugar, ves que el terreno está lleno de basura. O está lleno de muchas cosas que no sirven nada para el propósito por la cual tú compraste el terreno. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que hacer, antes de empezar a construir, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Limpiar el terreno. Y quitar todo aquello que hay en el terreno que no funciona para lo que tú vas a edificar. Luego que tú limpias el terreno, entonces tú pasas a la segunda etapa, que es a preparar el terreno para entonces empezar a edificar lo que tú quieres establecer. Así mismo la oración. Si nosotros darnos cuenta, la oración, en el sentido de definición, está viciada en nuestro interior por muchos conceptos, muchas definiciones, que cualquiera de nosotros, sin darnos cuenta, estamos altamente discipulados con respecto a la oración. El asunto es cuando nosotros empezamos a establecer el modelo correcto por medio de las escrituras, tenemos que empezar a establecer si realmente lo que yo sé es lo que realmente enseñan las escrituras, o si lo que yo sé es conforme a lo que yo creo o conforme a lo que a mí me enseñaron. Desde el domingo pasado ya Osvaldo empezó estableciendo el fundamento acerca de la oración y pude hacer un asunto a manera de introducción. Yo creo que ni siquiera los 14 domingos que contiene este trimestre vamos a poder generar el concepto claro. ¿Por qué? Porque esto no se basa de 14 prédicas. Se basa de usted dar la dirección para que usted de manera automática y autónoma, usted entienda por dónde debe caminar y usted prenda su carro, le eche el combustible y financie la verdad que usted necesita consumir para que entonces la vida que usted tiene también pueda crecer. No necesariamente dependa de lo que nosotros 100% le vayamos a dar. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es producir una dirección que yo te diga, mira, ¿para dónde tú tienes que ir? Es para el norte. ¿Es a dónde? A Santiago. Pero que yo nada más sé llegar a Villa Altagracia. Llega a Villa Altagracia, en Villa Altagracia pregúntale a otro. Pero por lo menos llega a Villa Altagracia. Habemos algunos que nos encanta preguntar la dirección correcta del destino y simplemente para tener la información, pero ni siquiera arrancamos.
Ni siquiera arrancamos para ningún lado. Sabemos cómo llegar, tenemos el mapa, sabemos cuál es el vehículo que necesitamos. Sí, pero te quedas en tu casa y ni siquiera arranca. Entonces, este asunto de la oración, es necesario que nosotros pongamos el interés necesario para que podamos llegar a dónde. Que podemos llegar, que podamos determinar de manera correcta cómo es que nosotros debemos orar. Cuando hablamos de oración hay 5 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primera cosa, ¿qué es orar? Segunda cosa, ¿qué orar? ¿Qué es lo que yo tengo que orar? Tercera cosa, ¿cómo yo debo de orar? Cuarta cosa, ¿de qué forma yo debo orar? Cuando hablo de qué forma, si de rodillas, si de pies, si tirado al piso, ¿de qué forma yo debo orar? Y quinta cosa, ¿con qué frecuencia yo debo orar? Y yo sé que todos nosotros cuando hablamos de estas cosas, yo sé que ya todos tenemos una imagen en la cabeza de qué es la oración. Nosotros hemos sido discipulados, señores, por 2 personas o por 3 grupos. El primer grupo es lo que en la calle todo el mundo dice. Cualquier gente, miren, cualquier gente te dice, mira, tú tienes que orar de tal forma, esto y esto, hasta si nunca visité una congregación. ¿Lo han visto? ¿Conocen ese tipo de gente? Cualquier gente te dice. El segundo elemento que a nosotros nos ha discipulado con respecto a la oración, y es el que más miedo me da, es la música. La música a nosotros nos ha enseñado cómo orar. Y sin darnos cuenta, es el elemento más peligroso. ¿Por qué? Porque la gente difícilmente te oye 1 hora de prédica, pero te oye 2 horas de música. Y quizás más. Y yo venía ayer con algunos muchachos que venían que estaban compartiendo una congregación. Y yo quité una canción. Y me dicen, ¿por qué? Y yo dije, mira, hay canciones como que se te instalan. Y tú nada más la escuchas como 30 segundos. Y tú andas días con ella instalada, con esa canción. La música tiene una capacidad, señores, de instalarte en el cerebro. Y tú repetirlo y cantarlo, que tú tarareas la letra hasta sin darte cuenta. ¿Quién de ustedes no ha empezado? Por ejemplo, nosotros hemos sido muy intencionales en cambiar las letras de alguna canción y descartar algunas canciones que no debemos de cantar. Pero ¿quién de ustedes ha oído una canción y sin darse cuenta la está tarareando y dice, ¿qué yo hago cantando esa canción? Pero no sé. Entonces, las canciones a nosotros nos están poniendo los parámetros. Y por ejemplo, hay canciones que nos dicen que uno por medio de la oración, entonces uno tiene la capacidad de arrebatar cosas. La canción se pega. Hay algo que yo he hablado muchas veces con un grupo pequeño, creo que con Wellington es que más yo he comentado esta palabra. Y yo le digo, ¿qué nosotros vamos a hacer con los resultados de la mentira? Todo aquello que no es verdad, no es medio, no tiene otro nombre. Todo lo que no es verdad, ¿qué es? Entonces, ¿cómo? Cuando una canción recibe premios, cuando una canción recibe miles de reproducciones, cuando una canción recibe aplausos, están en todas las emisoras, ¿cómo tú vas a decir, mire, esa canción no se debe de cantar? ¿Cómo tú le dices al que lo escribió, mira, eso que estoy escribiendo no es ni siquiera bíblico? Lo primero que te va a decir, esto me lo reveló Dios. ¿Y cuál es la confirmación? Oh, pero mira, lo vio. Mira, lo vio. No, es cierto. Mira, lo vio. E incluso hay una canción que me mencionaron en el día de hoy que está siendo muy famosa, que está en los Billboard, una cristiana que... ¿Cómo es? Sí, pero hay una parte de la canción que dice, Dios me liberará de la... ¿Cómo es que dice? En mi tormenta, ¿cómo es? En mi tormenta me libra de la prueba. ¿Lo han oído? Muy linda la canción. ¿Lo han oído? Ahora la pregunta, ¿lo han leído en la Biblia?
Entonces, esa canción tiene más de 3 millones de reproducciones en YouTube. Pero en ningún momento en la Biblia dice que Dios te liberará de la prueba. Entonces, ¿cómo uno lucha con esos argumentos cuando la mentira tiene un público que aplaude y te afirma como si estuviera correcto? ¿Cómo uno le dice a ellos, mira, eso no es conforme a ese diseño? Entonces tenemos dos cosas que afirman: lo que la música aprueba y lo que la congregación abraza. Y como por ejemplo Diolki fue que empezó cantando, Diolki empezó bien, pero Diolki va a otra congregación, la oye que la cantan, después va a otra congregación, la oye que la canta, la oye en la emisora. Ella dice, o yo estoy mal, o todo tan mal. Pero como uno siempre tiene un concepto bajo de uno, dice, pues soy yo que estoy mal, porque es imposible que todo esto esté equivocado. Entonces, es el peligro que genera la música, y la música ha establecido los estándares acerca de la oración. Algunas personas de más tiempo en el Evangelio conocen una canción de, creo que de Oscar Medina, llamado El Poder del Cristiano. El poder del cristiano está en ¿dónde? Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. ¿Cómo que dice? Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, no podrán destruirte. Si usted se da cuenta, esa canción está haciendo una fórmula. Y te diciendo, mira, la forma correcta para que la oración sea escuchada es orar ferviente con toda tu mente y tu corazón. El asunto está que tú haces lo mismo y no tiene resultado. Pero los peores somos nosotros, señores. ¿Por qué? Los peores somos nosotros. Porque nosotros tenemos que aprender, y no simplemente con la oración, señores. Y es que los conceptos que nosotros entendemos que son correctos, tenemos que aprender a ponerlo en crisis. Tenemos que aprender a ponerlo en crisis. ¿Y cómo lo ponemos en crisis? Fácil. Yo tengo aquí una papeleta de 50 pesos. Por poner un ejemplo. Radamés me dio estos 50 pesos. Y Radamés me dijo que con estos 50 pesos, yo como. Yo tengo que ir a donde él dijo y decir, mira, a mí me dijeron que como. Y darme cuenta que no funciona. Y yo tengo que venir a cuestionar a Radamés porque lo que tú me estás diciendo no me funciona. Entonces nosotros no hemos acostumbrado a asumir los conceptos de la oración y todito manejamos, por poner un ejemplo, un concepto diferente acerca de la oración y posiblemente a poca gente no funcione. ¿Sí o no? Tenemos a veces predicadores en campañas de grandes multitudes. Vienen 1000 gente enfermos. 1000 gente enfermos. El predicador ora. De las 1000 gente, 2 se sanan. Pasan los 2 a contar el testimonio y nosotros lo aplaudimos. ¿Y los 998? ¿Qué haremos con los 998? Entonces a esto le decimos, a estos 998, tú no tuviste fe, no era el momento de Dios, no esto. Y nosotros, sin darnos cuenta, señores, con respecto a la oración, nos hemos acostumbrado a justificar el error. ¿Sí o no? Nos hemos acostumbrado a justificar el error y nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay otra canción que se llama creo que Isabel Valdés, que dice, tan solo una oración puede curar tus heridas. ¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos difíciles y han orado por ustedes y no ha pasado nada? Señores, una de las cosas que más daño nos ha hecho a nosotros para entender la oración es que nosotros lo hacemos muy místico.
mistificamos la oración y espiritualizamos demasiado algunas cosas que en verdad deben ser espirituales, pero no de la forma en que nosotros lo tratamos. Porque la oración debe ser un asunto de espiritualidad. ¿De qué? Pero nosotros, sin darnos cuenta, nuestra oración, más que ser espiritual, son espiritistas. ¿Por qué? Porque son conjuros y fórmulas que nosotros nos hemos asumido y entendemos, mira, eso tiene que funcionar. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué? Primer punto que le voy a decir, ¿por qué pasa esto? El primer punto es que el primer filtro que nosotros hemos instalado para verificar si la oración es correcta es que la oración viene cubierta de buenas intenciones. Y usted dice, mira, si la oración está de buenas intenciones, Dios tiene que escucharte. Esto nace producto de que hemos leído mal un texto. Génesis capítulo 2, verso 9, miren qué dice. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También hizo el árbol de la vida en el medio del huerto. Y habla de un segundo árbol. ¿Cómo se llama? ¿Lo están leyendo? ¿Cómo se llama el segundo árbol? El árbol, esa palabra está en plural o singular. Singular. Entonces, si está en singular, ¿cuánto árbol es ese? Uno. Entonces te está diciendo que el árbol de la ciencia, del bien y el mal, no son dos árboles, sino que un árbol. Por lo tanto, los dos árboles que a mí me ponen en Edén, uno es el árbol de la vida y otro árbol de ¿qué? Del bien y del mal. Dándote a entender a ti que lo bueno y lo malo nacen del mismo árbol. Lo bueno y lo malo nacen ¿de dónde? Por lo tanto, al hombre se le dijo de qué árbol no comiera. Del de la ciencia, que tenía ¿qué? Lo bueno y lo malo. ¿Y de cuál sí comiera? De la vida. Por lo tanto, el hombre, ¿qué comió? Ciencia. Comió cosas buenas y cosas malas. Y por comer eso, ¿qué Dios hizo? Lo sacó del huerto. Sin embargo, nuestras oraciones todavía están dirigidas de lo bueno y de lo malo, pero no del árbol de la vida. Por lo tanto, el filtro de mi oración no es si es buena, porque no es mala, es si en ella tiene vida. Y a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a redefinir cómo es que nosotros vamos a establecer nuestra oración. Noten algo interesante. Alguien viene y te dice, a esto nosotros le añadimos, elevamos la apuesta, como dice Wellington, elevamos la apuesta. Y decimos, no, porque la Biblia dice en el libro de Santiago, pedí y no recibí porque pedí mal. ¿Verdad? Pero la parte B del texto establece, dentro del contexto inmediato, Santiago dice, porque pedí para vuestro deleite. Entonces, esto se convierte en otro estándar, donde yo digo, no, es que para que Dios te oiga, tú lo que tienes que hacer es no pedir para tu deleite. Todo lo que tú ores, si no es para deleitarte a ti, ¿qué va a pasar? Dios te va a oír. El asunto está que también tenemos que aprender a poner ese argumento en crisis. Y es muy triste lo que voy a decir, pero ¿cuántos de nosotros no hemos orado, e incluso por familiares muy cercanos, para que Dios haga una intervención llena de buenas intenciones, que ni siquiera es para otro deleite,
¿Y cuántas veces no hemos oído la respuesta de parte de Dios? ¿Cuántas veces nos ha pasado esa situación? Osvaldo decía el domingo pasado, citaba algo donde decía, todos nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que orar. ¿Estamos de acuerdo? No está en discusión que hay que orar. ¿Está en discusión eso? No, no está en discusión que hay que orar. Lo que está en discusión es qué es lo que yo voy a orar y por qué es que yo voy a orar y de qué forma es que yo voy a orar, con qué constancia yo voy a orar y para qué yo voy a orar. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros en este momento. ¿Qué es? Por más que queremos, nosotros no pretendemos como iglesia hacer una fórmula que le garantice la oración como si fuese una lotería. Y si lo hiciéramos, te haremos lo mismo, porque eso es lo que actualmente hacemos. Nuestras oraciones se convierten en lotería. Ora a ver. Ora a ver. Sí. Ora a ver qué pasa. Entonces, nosotros nos gusta a la hora de orar agarrar todas aquellas cosas que contiene buenas intenciones. Y si lo ponemos en crisis, nos damos cuenta que eso no ha funcionado. De esta cosa se desprenden, señores, todas acciones para entonces yo añadirle a la oración. ¿Y qué son esas acciones? Bueno, dice, mira, para que tu oración se oiga, entonces tú tienes que orar en un monte. Yo en Colombia hablaba con una persona y él me dijo, mira, ¿qué varón que usted quiere de orar en el monte? Antes de responderte esa pregunta, yo quiero hacerte una primero. Digo, ¿tú crees que Dios es omnipresente? Me dice, sí. Y yo, ¿qué significa omnipresente? Me dice que está en todos los lados. Y yo digo, excelente. ¿Y por qué hay que buscarlo en el monte? Entonces, si está en todos los lados, entonces, ¿por qué hay que buscarlo? ¿Por qué hay que buscarlo en el monte? Lo segundo es que nosotros hablamos de que, bueno, la oración, hay una hora específica donde Dios habla. Y orar de madrugada. Dirás tú, hay 2 horas, una en la madrugada y otra a las 3 de la tarde, que por lo regular la gente dice que es la cuarta vigilia. La cuarta vigilia son 4 vigilias, como el día judío era 12 horas, de 6 a 6, era conteado 1, 2, 3, 4, habían 4 vigilias, que cada vigilia eran 3 horas. La primera vigilia iba de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Entonces Jesús en un momento decía que estaba orando en la cuarta vigilia. Y como Jesús oró en un momento en la cuarta vigilia, ya a partir de ahí nosotros entendemos que Jesús nos está diciendo que hay que orar obligatoriamente, pero no hay un mandato en la Biblia que nos mande a nosotros a decir, mira, hay que orar exactamente en esa hora. Entonces, decimos que la fórmula de mi oración entonces tiene que ser o en el monte o tenemos que orar entonces de madrugada. Lo interesante es, señores, que lo primero es que el calendario que existía en la época cuando Jesús oraba de madrugada era un calendario lunisolar que dependía del movimiento de la luna y el sol. Es interesante esto porque la luna se mueve en un país de una forma y en otro país de otra. Tenemos países hoy en día que tenemos hasta 8 y 12 horas de diferencia. Lo que te quiere decir a ti que a las 3 de la mañana aquí en esos países fácilmente son la 1 del día, las 12 del día, 2 de la tarde. ¿Cómo nosotros, si ese argumento es válido, cómo yo voy a conciliar? Dirás tú, bueno, entonces Dios tiene una 3 de la mañana para cada país. Tiene una oficina donde decir, mira, esta región es de las 3 de la mañana, después esta región. Porque nada más en Colombia hay una hora de diferencia. Nada más con Colombia hay una hora de diferencia. Con Houston 2 horas. En México actualmente hay lugares donde en la zona del Pacífico que son 3 horas.
Y esas horas fueron impuestas por el entendimiento del hombre, que ni siquiera fue Dios que estableció la hora. Entonces, ¿cómo yo voy a entender que esto es correcto? A esto le añado también que orar 3 veces al día es la fórmula correcta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Si tú te das cuenta, dice que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Pero tú no encuentras ningún texto en la Biblia que le diga a Daniel que eso era un mandato, sino que eso salió de él. Salió de él. Y las 3 veces al día. Eso ha llevado a que la gente te ora 3 veces al día. Pero la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Pero la cultura judía te dice que él oraba en dirección a Jerusalén. Nosotros oramos 3 veces al día. No sabemos con qué dirección, pero tenemos que hacerlo. Y lo hacemos. Es como que a nosotros nos gusta, como que nosotros somos expertos haciendo copia china de las interpretaciones bíblicas. Sí, una copia china. Una copia china, atento a que las cosas deben de funcionar de así. Lo cuarto que nosotros agregamos en eso, yo le puse la oración tipo tanque. ¿Cuál es esa oración? Donde nosotros entendemos que hay un tanque de agua y cada oración que nosotros hacemos va cayendo en ese tanque. Cuando se llena el tanque, producto de mucha oración, entonces que Dios va a contestar. Entonces, cuando estamos en cierto problema, hacemos, Señor, vamos a hacer una cadena de oración, vamos, llama a tal gente, porque entendemos que contra más personas hay orando, más rápido va a ser nuestra oración. Ese argumento es falso, porque entonces Dios oyera a las personas que tuvieran más influencia. Y si eso fuera cierto, tuviésemos influencers de la oración que cobraran, no como estos que cobran por post, cobraran por oraciones contestadas. Porque hay gente que tiene la capacidad, yo he visto gente en Instagram, Twitter, que publican un asunto y ya en 2 horas 50,000 gente lo vieron. Esa gente tiene la capacidad de decir, Señor, hay que orar por Miguel. Y a las 2 horas tú tienes 50,000 gente orando por ti. ¿Eso te va a garantizar que tú tengas, que sea contestada tu oración? Por eso digo, tenemos que poner en crisis nuestra creencia de oraciones. ¿Por qué? Porque cuando la ponemos en crisis, entonces sacamos el concepto que tenemos y le damos lugar entonces a que entre un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque este ejemplo, por ejemplo, esto no está lleno, pero si esto estuviese lleno, cada vez que yo intente echarle agua, ¿qué va a pasar con el agua que eche? Se va a derramar. Así mismo es el concepto que usted debe de tener. Si usted no se basea, toda aquella enseñanza que se le enseñe, se va a desperdiciar. Usted tiene que vaciar el concepto que usted tenga. Y no quiero que lo vacíe porque por un mandato que yo le dé, sino que usted lo ponga en crisis. Y usted se dé cuenta por usted mismo los argumentos que no le funcionan. Le enseñé algunas formas. Ahora a eso le añadimos algunos métodos. Dijimos en el monte, dijimos que la oración tipo tanque la atraviesa el día. Entonces, a esta forma le añadimos. Entonces la oración tiene que tener ayunos. No, mira, hemos visto, mira, si tú quieres que yo te conteste, métete 21 días de ayuno en tal sitio. Métete 40 días de ayuno, 40 días, 20 días. Y la cantidad de ayuno que nosotros le asignamos depende del problema que nosotros entendemos que es. Si el problema es grande, entonces el problema debe ser. Señor, se lo hizo una persona que yo practicaba mucho lo que era el dormir en el piso, el ayuno, los retiros hasta las 6 de la tarde, dormir en el piso, jornadas de 21 días, 40 días, hasta las 3, 6 de la tarde, días corridos, de 3 días corridos sin comer nada.
entendiendo. Yo me recuerdo una vez yo estaba en una actividad y el objetivo era que todos nosotros, todos los que participaran, al final recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y yo veía que la última noche yo no había recibido nada. Y yo dije, yo no me voy de aquí sin que Dios me dé lo mío. Y hoy yo voy a dormir en el piso para que Dios me dé. Pasaron 3 años haciendo lo mismo y nunca pasó nada. Pero yo siempre, no simplemente vi que a mí no me funcionó, sino que yo le decía al otro, hazlo. Porque nosotros promovemos que nos damos cuenta que hay cosas que no nos funcionan, pero se nos importa promoverla. Porque lo místico de nosotros no nos permite poder ver con claridad estos asuntos. Y yo, bueno, yo tengo que poner ayuno, tengo que hacer retiro o tengo que hacer dedicaciones. Falta un tercer elemento que le añadimos a esta fórmula. Ahora mira, lo que pasa es que Dios no te oye porque para que te oiga tú tienes que añadirle lágrimas. Y vemos que gente nos pusimos a orar. Y no vamos a decir gente, voy a decir yo. Para no querer caer en nadie. Entonces cuando oraba yo trataba de que, para que Dios me oyera, de que mi clamor fuese tan fuerte hasta que llegara, que sacara mis lágrimas. Y cuando yo sacaba mis lágrimas, entonces le añadía un gemido. Entonces yo entendía que porque gemía, Dios tenía que escucharme. Y eso es lo que todos nosotros hemos creído sin darnos cuenta, señores. Pero también no hemos visto que no funciona. No nos funciona. Lo seguimos haciendo porque escuchamos 2 o 3 que dicen, a mí Dios me contestó. Y le digo algo, señores, y con el corazón abierto se lo digo, sin la intención de querer señalar a nadie. En un momento Gigi Ávila dijo que Dios, cuando él se retiró por 40 días, le reveló que él se iba en el rapto. Y todos sabemos que hace más de 10 años que Gigi Ávila murió y el rapto todavía no ha sucedido si lo consideramos como algo correctamente bíblico. Sin embargo, no ha sucedido. Pero él entendió que por el sacrificio que hizo, Dios le dio ese conocimiento. ¿Y qué pasó? Lo lindo es que muchos de nosotros conocemos eso. Y vimos que no le funcionó. ¿Y qué seguimos haciendo? Apostando. Hazlo. Entonces, toda esta oración viene, todo esto viene a configurar nuestra oración. Nosotros tenemos que hacernos preguntas, señores. ¿Por qué si la Biblia dice pedid y se os dará? El Sermón del Monte dice pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se le abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que toca, se le abre. Y de una explicación hermosa. Y dice, ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? Si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Lo hemos leído? Pero pedimos y no recibimos. Entonces, ¿por qué? Otro argumento que dice la Biblia. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. ¿No lo dice? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Sin embargo, he pedido muchas cosas. Sin embargo, no he recibido nada. ¿Por qué? Señores, yo hoy no voy a definir completamente la oración, pero quiero vaciarlo a ustedes para que poner nuestros argumentos en crisis, para que el domingo que viene poder empezar a introducirle algo diferente para que nosotros podamos tener de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Mire, para orar bien, primer punto, nosotros desarrollamos nuestros propios modelos a partir del trazar bien las Escrituras.
Segundo, tenemos que observar los modelos de la Biblia para determinar cómo ellos lo hicieron. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollar. El problema es que nosotros no buscamos lo que la Biblia dice para ver cómo ellos lo hicieron, sino lo que la canción dice o lo que mi amigo me dijo. Ah, no, a mí me enseñaron así. Y está bien, estamos correctamente equivocados, porque hacemos bien lo que mal nos enseñaron. Miren, de las madres que están aquí, levanten las manos, ¿quiénes se le han enfermado a los niños? Un niño. Bien. Ahora, ¿a quién se le ha enfermado su niño de sarampión? De sarampión, nada más mami, nada más usted. Por ejemplo, algo hipotético, mi hijo, Rosángela, ¿a ti también? No, sarampión. Eso se pone mucha pintica roja. Sarampión. Por ejemplo, el hijo mío tiene sarampión. Yo necesito ver cómo lo hizo alguien. Yo vi que Rosana levantó la mano. ¿Qué enfermedad usted recuerda que tuvo un hijo suyo pequeño? Asma. ¿Yo puedo compararme con ella si mi hijo tiene sarampión? ¿Por qué? ¿Qué otra madre? ¿Qué otra madre levantó la mano? Gina, ¿de qué se enfermó tu hijo? De la amígdala. El mío tiene sarampión. ¿Te puedo preguntar? ¿Puedo hacer lo que tú hiciste? No. Entonces así mismo debe ser en la Biblia. Yo tengo que encontrar, a la hora de yo seleccionar el modelo bíblico de oración, cuál es el que se parece a la condición que yo hoy estoy. Porque ahorita tú quieres orar como Daniel, pero de acuerdo a la Biblia, tú no te pareces a Daniel. Ahorita tú quieres orar como Elías, pero de acuerdo a la Biblia, tú no te pareces a Elías. Entonces yo tengo que entender cuál es el modelo que se parece a mí. Para entonces yo ese modelo, ¿qué hace? Los que saben de tecnología saben a lo que se llama copy-paste. ¿Qué es copy-paste? Por lo regular, ¿en qué contexto se usa el copy-paste? Yo agarro un argumento exactamente igual y lo hago mío. Entonces yo tengo que entender cuál es el argumento en la Biblia que yo voy a copiar y a pegar, porque ese argumento es el que a mí me funciona. Y se lo puse con un ejemplo fácil de medicina. Ninguna madre que haya sufrido de asma, de amigdalitis, que haya sufrido de gripe, en el momento yo puedo consultarla para hacer lo mismo que ellos hicieron, porque no se parecen a mí. Entonces tú tienes que entender, de acuerdo al modelo bíblico, cuál es la condición del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que de acuerdo al pacto en el que el hombre fue operando, Dios estableció una condición con él. La forma en que Dios se desquitaba la enemistad con el hombre ante la ley era por medio de un sacrificio. El día de la expiación. ¿Entienden ustedes cuál fue el último que presentó un macho cabrío? ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el último que presentó un becerro? Nadie. Por lo tanto, ese modelo que presentaba becerro se parece a mí. ¿Y por qué yo uso su modelo de oración? Si no se parece a mí, entonces ¿por qué yo uso ese modelo de oración? Primer punto, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque nosotros tenemos un desconocimiento de cuál es nuestra posición actual. Y al tú no saber describir lo que tú actualmente eres, es como lo que nosotros decimos, el que no sabe por dónde va, ¿qué pasa? Cualquier guagua lo lleva. Entonces, como tú no sabes qué posición tú tienes ahora, actualmente, y no sabes describirte, cualquier modelo de oración tú entiendes que te funciona. ¿Quién de ustedes ha visto gente poniéndose ropa que tú no lo conoces a la gente, pero tú dices, esa ropa no es de él? ¿Por qué? Tú primera vez que lo ves esta noche y tú dices, esa ropa no es de él. ¿Por qué? Porque no de acuerdo a su cuerpo, ¿qué hace? No le queda.
Así mismo usted está cuando usted no entiende de qué forma usted se va a describir. Cada vez que usted se engancha a un modelo de oración que no va conforme al diseño de lo que usted no te sirve. Y ante Dios, dirá tú, bueno, es que nosotros creemos que Dios tiene que oír nuestras buenas intenciones. Y entendemos que como yo lloré, como yo derramé lágrimas, como la intención es buena, Él tiene que oírme. Y yo me sacrifiqué, y no simplemente eso, sino yo me entregué. Entonces Él tiene que oírme a la mala. Y por eso decimos, tiene que oírme. Entonces cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo debemos de orar? El primer modelo que nos llega a nuestra oración, ¿cuál es? El Padre Nuestro. Yo quiero que pongamos el Padre Nuestro esta noche en crisis. Porque lo analicemos un poco nada más. Pero miren, el Padre Nuestro es una oración. ¿Qué es el Padre Nuestro? Una oración. ¿Quiénes están conscientes que después de la cruz nuestra condición ante Dios y el hombre cambió? ¿Quién está consciente de eso? Por lo tanto, después de la cruz, yo me puse a investigar. Y se lo voy a traer impreso la semana que viene para ponérselo de tarea. Para que cada uno, lo que sean serios, porque yo sé que hay muchos que no le prestan el valor, lo llenen en su casa. Yo me puse a investigar. Yo hasta hoy no he terminado. Después de la cruz he identificado 56 oraciones. Después de la cruz, señores, he identificado 56 oraciones. ¿Cuántas dije? Pero cuando nosotros hablamos de oración, nada más pensamos en una. ¿Y qué hacemos con las otras 56? Entonces, ¿qué modelo que se parece a mí? ¿El que está antes de la cruz o el que está después de la cruz? ¿Cuál? ¿Y por qué no nos ponemos a pensar, a analizar de qué forma oraron esas personas? ¿Qué contenía? ¿Cuál era el contenido de sus oraciones? ¿Qué palabra? ¿Por qué cosas ellos pedían? ¿Por qué cosas pedían? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Se han hecho alguno de ustedes esa pregunta? Miren algo interesante. No vamos a analizar exactamente el contenido de las 50 oraciones, pero le voy a decir 5 cosas que esas 50 oraciones ninguna tiene. La leí todas. Más de 25 páginas sacadas, oración por oración, dividida con su propósito. Y le voy a decir 5 cosas que ninguna de esa oración tienen. Primera cosa, ninguna declaración de oración dice Padre que está en el cielo. Ninguna lo dice. Ninguna. Y se lo puedo poner de tarea y le doy la cita para que, por si usted no me cree a mí, le crea a la Biblia. Ninguna dice Padre nuestro que está en el cielo. Segunda cosa que ninguna dice. Ninguna oración dice perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Ninguna, porque lo primero es que lo más difícil para usted es perdonar al que lo ofende. Por lo tanto, usted no es un modelo para decirle a Dios, yo perdone, ahora perdóname tú a mí. Usted no es un modelo. Tercera cosa que ninguna tienen pidiéndole a Dios por el pan de cada día. En ninguna de esas oraciones usted va a encontrar esa palabra. Cuarta cosa, ninguna dice, venga a nosotros tu reino. Quinta cosa, ninguna dice, no nos meta en tentación. Porque lo primero que usted se va a encontrar de frente con Santiago 1, que dice que Dios no tienta a nadie. Por eso yo quiero poner el Padre Nuestro en crisis. Quiero poner el Padre Nuestro en crisis. Entonces dirán ustedes, entonces, ¿y qué hago ahora? Me dejaste sin oración ahora, porque yo pensé, no seas mentiroso, porque tú tampoco lo dices todos los días eso. Sí, porque a veces uno tranquiliza su conciencia de que, no, mentira. Entonces, por eso, señores, yo no quiero
quiero venir a hacer un exégesis para que ustedes decirle, mire, esto es lo que hay que hacer. No, no, no. Yo quiero que vayamos poco a poco en la Biblia para que nosotros podamos llegar al modelo correcto. La pregunta es, si ninguna de esas oraciones contienen esa palabra, ¿alguno de ustedes se ha preguntado por qué? ¿Por qué entonces? Entonces, si de 56 oraciones ninguna la tienen, entonces yo tengo que analizar esas 56 oraciones. Porque entonces, o yo entiendo mal, o todos los discípulos fueron desobedientes. ¿Qué camino es más corto? Porque yo tengo que decir, o todos los discípulos fueron desobedientes, porque no es posible que yo te diga algo de frente. Lo primero que usted hace, señores, cuando el hijo suyo usted le da una orden y no la cumple, si tiene edad, usted lo primero que agarra una correa y le da una pela. O lo pone de castigo. ¿Sí o no? Entonces, sin embargo, Dios en ningún momento, o Jesús, se ve que está haciendo un juicio producto de que ellos no cumplieron ese mandato. Entonces, quiere decir que hay algo ahí que nosotros no hemos entendido. Hay algo ahí que nosotros no hemos entendido, porque si ninguno lo usa, entonces pasa algo. ¿Por qué sucede esto, señores? Lo primero que esto sucede porque nosotros debemos aprender a diferenciar el tiempo. Y nosotros sin darnos cuenta, cruzamos los tiempos. La Biblia tienen que dividirla en 4 partes. Tenemos que aprender a dividirla en 4 partes. Primero, el primer periodo es antes de la cruz. Antes de la ley, que diga. El segundo periodo es de la ley hasta la venida de Cristo a la tierra. De la ley hasta la venida de Cristo. Tercer momento, la transición de Cristo aquí en la tierra. La transición. Los 3 años que él duró fue un momento de transición. Muchos de nosotros decimos, mira, el evangelio que yo tengo que predicar es que predicó Cristo aquí en la tierra. Bien, él se circuncidó. ¿Quiénes circuncidaron a sus hijos? Él celebró las fiestas de la Pascua, los tabernáculos, la fiesta de la trompeta. ¿Quién lo hace eso? Él se ponía la ropa, el sisí, los flecos, guardaba las fiestas, el sábado, el talí, el manto, guardaba el Shabbat todos los sábados. ¿Quién practica eso? ¿Quién practica todo eso? Nadie lo practica. Y si nadie lo practica, entonces, ¿qué usted tiene que hacer entonces, señores? ¿Qué usted tiene que hacer? Entender qué es de lo que Jesús enseñó para nosotros. ¿Por qué? Porque Él tenía, señores, un público en el momento, la cual estaba transicionando. Y hasta que la muerte de Él en la cruz no se diera, las cosas no iban a cambiar. El cambio sucede cuando Él muere y resucita, que se completa lo que es la glorificación. Hay un texto que olvidé ponerlo, pero se lo voy a decir de mente para que ustedes lo busquen. Es que él dice, y esto no sucedió porque todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, porque Cristo no había sido todavía glorificado. Búsquenlo, no recuerdo el texto. ¿Por qué yo quiero poner esa información a ustedes? Les voy a contar un pedazo de una película. Hay una película que yo sé que ustedes la van a ver porque le diga esto. Hay una película que me encanta. La película consiste en que hay un psicólogo que cuando empieza la película, él se da cuenta que en la casa de él hay un paciente de lo que él atiende. Y el paciente se llena de rabia y le da un tiro. Y la película como que se frisa ahí. Y luego como que al otro día presenta al hombre atendiendo a un niño. Y él está dándole terapia a un niño porque el niño está teniendo problemas. El niño no quiere decirle cuál es el problema. Y luego que él, tratando al niño varias veces, el niño le dice, mira, el problema que yo tengo es que yo veo a la gente muerta. Yo tengo una capacidad de ver a la gente muerta. Él se sorprende porque el niño se atemoriza.
En una de las charlas, él le dice al niño, mira, si a ti te están dando la oportunidad de ver a los muertos, porque hay un propósito. Y ese propósito, tú tienes que tratar de identificar por qué ellos todavía están deambulando y trata de ayudarlo. Él dice, nada, está bien. El niño empieza a practicar eso y empieza a encontrar deleite en lo que hace. Pero después el psicólogo tiene problemas con su esposa. Y es que él dice que su esposa a él no lo oye. Él llega a la casa, la esposa no le presta atención, llega a un restaurante, llegó tarde, la mujer, él quiere coger la cuenta, pero la mujer no lo ve, coge la cuenta y lo paga a ella, llega a la casa, ni le mira la cara. El niño le dice, mira, si tú quieres que tu esposa te oiga, háblale durmiendo. Dice que él habla durmiendo. Cuando él ve que le habla durmiendo, ve que ella oye. Ve que ella oye. Y después cuando él ve, a otro momento, ve que la esposa está viendo un video de su boda. Y ahí él se da cuenta que el niño dice que ve muertos y está hablando con él porque él está muerto. Sexto sentido. Entonces, él estaba muerto. Ahora yo quiero que usted vea esa película sabiendo que el protagonista está muerto. ¿Cómo cambia la percepción? ¿Cómo cambia la percepción cuando usted empieza a ver la película? Porque a todos nosotros, el director, a mí me engañó. A mí, no sé si alguien lo ha visto, pero a mí me engañó. A mí me engañó porque después que yo veo que en verdad hay problemas y veo, lo que me doy cuenta que él es lo que esté muerto. Entonces, ahora yo sabiendo el final de la película, si vuelvo a verla, ¿qué pasa? Ahora, cuando usted vaya a abordar la oración, sabiendo que después de la cruz todo cambió, la percepción de lo que tú vas a orar, ¿qué tiene que hacer? Debe cambiar. Lo que pasa es que nosotros queremos orar como si nada en la cruz sucedió. Si nuestra condición entre Dios y el hombre no cambió. Y quiero decirle varios textos porque sé que ya tenemos un poco el tiempo, pero miren algo interesante. Acerca del tiempo en que nosotros vivimos. No voy a poder dedicarle todo el tiempo que quisiera hablando de la posición que tenemos, pero coja la dirección, señores. Cójala. Lucas 7:28 os digo que de lo nacido de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Quién ha oído eso? Que no hubo mayor profeta que Juan el Bautista. De todos los profetas que menciona la Biblia hasta Jesús, ¿cuál fue el más grande? Pero la parte B del texto, después de la como dice, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. ¿Qué es? Mayor que él, usted que pertenece al reino, porque el reino no es algo, sino es alguien, el cual usted está dentro del reino. Usted, por más pequeño que sea, usted es más grande que él. Y yo no quiero sentirte o llenarte de orgullo, pero quiero que tú entiendas la condición que en Cristo nosotros ahora tenemos. Hebreos 11, 37 al 40. Mire que dice, hablando acerca, ¿quiénes conocen el Hebreo 11 como el pabellón de la fe? ¿Lo han oído? Miren qué dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y el verso 38 dice algo sumamente interesante. Y mire que dice, de los cuales el mundo no era digno. Esa gente, ¿qué dice la Biblia? Que el mundo no era digno. Y mira algo interesante. Estos errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y cuál era la promesa? Cristo era la promesa.
Cristo. Entonces ellos no recibieron la promesa porque simplemente la miraron de lejos. ¿Qué hicieron con la promesa? La miraron de lejos, pero no la recibieron. Y miren que dice el texto, el verso 40, donde le pone el cherry al helado. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Está ahí el texto? No, multimedia talento. 11:40. Dame un trago. Está ahí. Dice el verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué Dios proveyó? ¿Para quién? ¿Y quiénes son nosotros? Por lo tanto, ¿tengo que orar como ellos o como quién? Como nosotros. ¿Y quiénes fueron los que oraron como nosotros? Esos son los modelos de oración que me van a enseñar a mí cómo orar. David fue un buen hombre. David fue un buen hombre. Elías fue traspuesto. Fue muy bueno. Ezequías, que Isaías, que Ezequiel, que Jeremías. Todos ellos fueron buenos. Pero lo siento, tú no tienes promesa. No recibiste lo que el Señor puso. Y miren que dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas, 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando a qué persona, a qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué vendría tras ellos? Las glorias. A esto se les reveló que no era. ¿A ellos qué se les reveló? Oye, ellos indagaron diligentemente, pusieron todas sus intenciones y cuando llegaron al resultado, le dije, se dieron cuenta. Es que eso no es para ti. Eso no es para ti. Sino, ¿para quién? Diga conmigo, para mí. Para mí. Diga conmigo, para mí. Oiga, administraban las cosas que ahora son anunciadas para los que han predicado el evangelio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en los cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué quieren hacer los ángeles? ¿Quieren mirar el qué? El evangelio de esta salvación, que fue para quién. Y los ángeles tienen anhelo de mirar esto. Sin embargo, usted quiere ver ángeles. Usted quiere ver ángeles y el ángel quiere ver lo que usted está viviendo. Dígame. Miren, Mateo 17:3. Mateo 17:3 dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué es Moisés y Elías? La ley y los profetas. ¿Qué es Moisés y Elías? La ley y los profetas. Hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Muy bien. Mientras él hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí, una voz del cielo le decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ponga ese argumento en parqueo y lea Hebreo 1:1. Hebreo 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿habló por medio de qué? Por los profetas.
Ahí está diciendo, hubo un sonido que se generó por medio de un canal. Este canal se llama los profetas. Y oye, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado ahora, ¿por quién? Por el Hijo. Por eso en la transfiguración, lo que cuando le está diciendo a él oí, está diciendo, no es que tú vas a desechar la ley, ni es que vas a desechar los profetas, pero el sonido de lo que yo estoy hablando ahora es por medio de quién? Del Hijo. Por lo tanto, el modelo de oración que yo voy a establecer tiene que ser a aquellos al que el Hijo le habló, porque este es el modelo y el estándar que la Biblia establece. Todo aquel que oró pero no escuchó la voz del Hijo no tiene autorización legal de acuerdo a la dispensación del tiempo presente para enseñarme a mí cómo orar. Por lo tanto, por más que yo quiera, por eso 2 Corintios capítulo 3 del verso 1 al 18, se lo voy a parafrasear por asunto de tiempo. Dice que Moisés, cuando subió al Sinaí, subió, ¿cómo descendió su rostro? Resplandeciente. Pero la Biblia dice que ese rostro resplandecía. Si lo léanlo, no me crean a mí, léanlo, para que los israelitas no pusieran la mirada en aquello que iba a perecer. ¿Por qué Moisés se ponía un manto? Para que el que lo viera no fijara su mirada en aquello que iba a perecer. Yo sé que ustedes, algunos todavía cantan que quieren subir al Sinaí para bajar como Moisés porque les gusta lo perecedero. Yo sé que eso pasa. Sin embargo, la Biblia dice que el rostro no fue para tapar. El rostro fue para que la gente no se enfocara en lo temporal, sino que usted se enfocara ahora en ¿qué? Lo eterno. Y termino con esto. Primer argumento que dije al principio del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Dos textos interesantes que menciona la Biblia. Primero lo dice Juan. El reino de Dios se ha acercado. ¿En qué momento lo dice? Contexto inmediato. Cuando aparece ¿quién en el escenario? Cristo. Y por eso Cristo, Juan dice, el reino de Dios se ha acercado. Pero Cristo dice en Mateo 17:3, dice, y he aquí, no, 17:3 no, en Lucas 17:20 dice, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y quién era ese? Por eso ellos ninguno oraron, venga su reino, porque el reino estaba siendo presente en el momento. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Muy bien, vuestros padres comieron del pan que descendió del desierto y toditos perecieron. Mas el que comiera de mí no perecerá jamás. Tú no necesitas un pan diario que te satisfaga y te mande al baño. Necesitas uno que te garantice la vida eterna. Y si lo comiste, vivirás para siempre. Pónganse sobre sus pies y vamos. Señor, el tema de la oración. El domingo que viene vamos a entrar en los propósitos de la oración que oraron aquellas personas al que oyeron la voz de ¿quién? Del Hijo. Y como oyeron la voz del Hijo, yo tengo que ver qué fue lo que ellos dijeron. Y vamos a dar la cita y se lo voy a traer impreso para que usted haga su tarea y lo lea usted mismo y saque el propósito y diga, mira, para que ustedes vean la excelencia que hay en los textos. Y nos damos cuenta que en la oración hemos estado distanciados sin darnos cuenta. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra ha desnudado lo que somos. Y gracias que tu palabra nos ayuda, Señor, a poder aclarecer aquellas cosas que como misterio han estado ocultas, Señor.
Alguna por misterio y otra por falta de lectura. Permite que esta prédica pueda poner en ellos la intención correcta, para que nosotros podamos escabullar entre las escrituras, podamos escabullar y podamos encontrar la verdad eterna que en ellas hay. Entendemos, Señor, la necesidad que hay de que lo hagamos bien. Sabemos que por ignorancia lo hemos hecho mal. Por ignorancia lo hemos hecho mal, Señor. Alejado del propósito de Dios. Oyendo y poniendo en nuestras oraciones objetivos. Hay canciones que dicen, Señor, ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Eliseo? Muy bien, tienen buen reconocimiento, pero no tienen autoridad legal para hablarme hoy. Porque yo tengo que estudiar lo que ellos hicieron, pero tengo que oír a aquellas personas al que el Hijo le habló. Porque en los postreros días tú dijiste que oigamos al Hijo, y por medio del Hijo es que tú has hablado. Permite que podamos ser sensibles ante la voz del Hijo, Señor. Y más que aprender hábitos religiosos, más que aprender hábitos de formas, de condiciones, más que generar pócimas, generar condiciones, tratando de buscar una oración que traiga esa actitud. Nosotros, Señor, podamos traer a la Escritura, Señor, el modelo correcto. Señor, sabemos que por mucho tiempo hemos entendido que la oración Padre Nuestro es el modelo. Pero permite que las personas que hoy han escuchado, Señor, ellos puedan ir a las Escrituras y desarmar cada argumento y ponerlo frente a las Escrituras. Y que podamos entender que el contexto judío del momento, esa oración a ellos sí le funcionó, porque respondía a la condición en la que ellos estaban. Pero luego de la cruz, luego de la muerte y crucifixión, luego de la resurrección y la glorificación del Hijo, Señor, todo cambió. Todo cambió, Señor. Todo cambió. Ya nada es igual. Por lo tanto, mi oración no debe ser igual. Padre, gracias. Congregación Cristiana Sal y Luz.